Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres. Muchas gracias, Ángel. Estamos por iniciar en este fragmento del programa estas entrevistas que nos enriquecen, que nos ayudan a pensar, estas entrevistas que ayudan a que veamos algunas cosas, que conozcamos otras. Estamos en contacto con una persona que es la referente feminista humanista de Entre Ríos. Estamos con esta persona que es además integrante del Instituto de Investigación para la Igualdad y Equidad de Género. Trabaja también en organizaciones feministas contra la trata y es además docente de UADER. Vamos a hablar de la mujer, vamos a hablar de las representaciones sociales que tiene la mujer de hoy, todos los logros que ha alcanzado y también lo que está pendiente, que no es poco. Doctora Bernardita Salignac, qué gusto que estés nuevamente con nosotros en Dos Cafés para Tres. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mario? La verdad que siempre es un gusto hablar contigo. Qué lindo, qué lindo. Un placer también en tu programa. Qué lindo, además tu disposición de siempre, ¿eh? Recuerdo la última vez, estabas en funciones en ese momento en la municipalidad, una muy linda entrevista. Y bueno, y así va a ser hoy también, porque el tema siempre convoca, ¿no? Esta posición de la mujer en esta cultura, en esta sociedad, que ha tenido logros significativos, que hay avances visibles, pero sin embargo sigo teniendo ese pesar de que de tanto en tanto surgen las manifestaciones de violencia, las manifestaciones de daño, de asesinatos y de maltrato a la mujer, ¿no? Entonces, bueno, vos que estás trabajando intensamente en este tema, que sé que te convoca y te apasiona, me gustaría algunas primeras reflexiones así generales respecto a esta temática. Bueno, así como reflexión general, plantear como una diferencia con lo que acabas de decir, porque lamentablemente no son de tanto en tanto. Las agresiones y la violencia que sufrimos las mujeres es a diario, son la verdad que incontables los abusos, los femicidios que siguen habiendo en todo el mundo, ¿no es cierto? Y estas agresiones son permanentes, son constantes, porque aún persiste y resiste una estructura, una cultura que es patriarcal, que es machista, que es misógina, y que se ha construido lamentablemente en base a, entre otras opresiones, la opresión de las mujeres. Entonces, esa violencia, esa agresión y demás, afortunadamente, y sí, en eso concuerdo con vos, que hemos tenido avances, se va desnaturalizando poco a poco, y entonces ya no es lo mismo que un diputado, por ejemplo, diga cualquier cosa de una actriz, ¿sí? Porque hace algunos años eso era tomado como totalmente natural, y legitimado incluso, de que un diputado hombre, es decir, una persona con prestigio, con poder, varón, pueda decir lo que quisiera de una persona, mujer, actriz. Entonces, eso yo creo que sí es un significativo avance de que se haya producido, por ejemplo, este escándalo frente a las manifestaciones de iglesias en referencia a Florencia Peña, que en otros momentos, ¿no es cierto?, realmente la sociedad lo aceptaba de alguna manera, aunque algunas se indignaran, pero se aceptaba como algo que era totalmente normal y natural. Al igual que todo el mundo se callaba, o por lo menos no había un Estado presente tratando de poner en agenda y resolver las cuestiones que tienen que ver con la violencia doméstica o intrafamiliar, donde las mujeres permanentemente han sido agredidas
por supuesto no es el 100%, pero hay un porcentaje muy grande de agresiones y violencia intrafamiliar, y hoy en día también no solo con las parejas presentes, sino también con exparejas, exnovios y demás, que son los que llevan la cúspide de la pirámide en femicidios. ¿Sí? Hola, se cortó. Estás al aire, se está escuchando. Sí. Te estoy escuchando atentamente, Bernardita. Está bien. Bueno, no, porque por ahí me cuelgo hablando y no. que se cortó y... Sí, yo también tuve la misma sensación que vos, pero fue un breve silencio y ahí está tu voz, que se escucha con mucha claridad, debo decirte, y que nos has puesto así en un primer pantallazo, diste como varios núcleos conceptuales, ¿no? Uno de ellos que tiene que ver con un episodio que podría pensarse como un episodio más de la televisión que siempre está esperando las situaciones, digamos, que llaman la atención para insistir sobre ello. Pero no es una situación menor lo que sucedió, porque proveniendo de un responsable de una función política con el cargo que ocupa, hablar de una mujer con la libertad, la soltura, la descalificación, el despropósito con que lo hizo a una mujer sobre una mujer, más allá de que sea Florencia Peña, se trata de una conceptualización verdaderamente avasallante sobre una mujer, lo cual quiere decir sobre todas las mujeres. Y en una función tan importante como la responsabilidad de una persona que ocupa un cargo público, un cargo político, una función política muy importante, realmente es impensado que esto siga sucediendo, ¿no? Como pasaba en otros tiempos. Y yo creo que esto puso en el tapete algo que vos lo estás mencionando, es decir, la sociedad hoy no tolera tanto que esto siga pasando. Si bien hay quienes se asumen la voz para utilizar la misma cultura machista, patriarcal, misógina, como bien lo dijiste, hay una otra parte que rechaza esto, que hace producir vergüenza ajena, ¿no? De que los hombres se sigan comportando con estas características. ¿Vos creés que en este sentido, y me detengo un poquitito en el hecho del señor Iglesias, ¿vos creés que esto tiene que ver más con un comportamiento personal de un sujeto con este nivel de alteración para hablar con ese grado de estrato? ¿O se trata ya no de algo personal, sino de un pensamiento compartido por algunos sectores? ¿Cómo observás esto, Bernardita? Bueno, yo creo que es parte de la expresión conservadora de ese sistema patriarcal y la cultura machista en la cual lamentablemente nos hemos criado todos, todas, todes, sí. Porque es por lo menos esta ola de feminismo, esta ola de crisis, ¿no es cierto?, del sistema patriarcal es bastante reciente. De hecho, qué sé yo, por decirte, el Partido Humanista se funda el 8 de marzo, justamente de 1984, ya en democracia, justamente para hacer visible una de las discriminaciones que se pretendía denunciar, que era la discriminación, la opresión y la violencia contra las mujeres. Y sin embargo, en esa época salió con la prensa amarilla en 1985, cuando el Partido Humanista lleva a una persona referente del colectivo gay, surista, ¿sí? Entonces, defenestrando ese armado político, porque en lugar de valorar, ¿no es cierto?, a la diversidad, en ese momento estaba como muy patente, todavía muy fuerte, esa visión hegemónica, heteronormativa, que salíamos de la dictadura militar hace poquitos años. Entonces, hoy en día tenemos leyes de matrimonio igualitario, de identidad de género, hasta tenemos géneros no binarios reconocidos institucionalmente. Digo, realmente la historia va dando vueltas de página, afortunadamente, y lamentablemente con inercias
de ese conservadurismo, de esa cultura que es violenta y reaccionaria. Y para mí, tal como lo decís, es parte de un espectro político y que representa lamentablemente todavía gran parte de la sociedad, que se hace eco de esos discursos en contradicción total con lo que a veces proponen como eslogan, como es la democracia, la república y demás, que nada tienen que ver con eso, sino con lo contrario. O sea, la democracia no solamente es la participación de las personas en el voto, ¿sí? No solo son los derechos políticos, sino que también son los derechos económicos, sociales y culturales. Y en una democracia real, lo que se tiene especialmente en cuenta son los derechos humanos de todas las personas y la consideración de las minorías discriminadas en particular, realizando acciones positivas para contrarrestar esa discriminación y esa violencia. Bueno, en este discurso de estos personajes de Juntos por el Cambio aparece esa contradicción permanentemente. Sí. Bien, por eso creo que lo ubicás. ¿Me estás escuchando vos ahora, Bernardita? Sí. Bien. Sí. Creo que vos ubicás en esta posición, diríamos, ideológica, que es el conservadurismo, la tendencia a mantener esos pensamientos que en lo más íntimo tiene que ver con una descalificación de otros que no son iguales, de otros que son diferentes, aquellos que tienen, que representan a minorías, como bien lo has detallado vos, ¿no? Y en ese sentido, el pensamiento conservador, el pensamiento que anida en este sector de la sociedad, porque eso también lo decís muy bien, no son solo aquellos que están formando parte de un partido político claramente definido en esa ideología, sino que personas que tienen incorporado esta percepción, esta visión del mundo, son intolerantes con las minorías, son intolerantes con la posición de la mujer y sigue pensando que este concepto de igualdad es un debilitamiento de la democracia o son errores del presente, que todo debiera mantenerse en aquella vieja postura de lo que es genuinamente la cultura machista, ¿no? La supremacía del hombre por encima de todos. Entonces, yo creo que si bien esto existe y comparto contigo el criterio de formar parte de los conservadores, yo tengo la esperanza que los jóvenes, que las personas que vienen traccionando desde la juventud, desde los colegios secundarios, la integración que hay entre pares, la tolerancia a las diferencias que tienen, cuando hay un amigo homosexual dentro del grupo, está incluido al mismo nivel que cualquiera de ellos, de los que forman parte del grupo. Hay una esperanza cuando yo veo esto en mis hijos, en los chicos jóvenes, cómo conviven con esta dimensión de su realidad, ¿no? Tan ajena a este pensamiento de los machistas, de lo patriarcal. En ese sentido, quiero hacerte esta pregunta respecto a que si yo estoy apreciando que en los jóvenes hay una fuerza, una energía que va para el lado diferente a lo que enuncia Fernando Iglesias, si hay una mayoría quizás que no tiene presencia en los medios, pero que rechaza estos comportamientos y que tiene, por supuesto, un ejercicio de tolerancia mucho mayor y que comparte la idea de la equidad, de la igualdad de géneros. Tu apreciación con respecto a logros, ¿no? ¿Vos creés que la sociedad o una parte de la sociedad se está encaminando hacia esa dirección? Bueno, yo para empezar quiero que como humanidad nos encaminemos en esa dirección, ¿sí? Así que no puedo ser imparcial en las observaciones, lo lamento. Sí. Porque también, así como vemos de que han habido importantísimos y muy ciertamente, como vos lo señalabas, ¿no es cierto?, en la juventud se observa un paisaje de formación
tan diferente al que hemos tenido otras generaciones, que ya tenemos algunos años, lo que hemos vivido en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, que realmente da para celebrar. Y como realmente quisiera que todo siguiera en ese camino, ¿no es cierto? Bueno, hacemos todos los esfuerzos posibles para colaborar en esa dirección. Y yo sinceramente tengo fe en los seres humanos, humanas y humanes, en que tenemos capacidad de transformación, capacidad de cambio, y que queremos superar la violencia y la discriminación en todas sus formas. Yo creo que todos, todas y todes queremos eso. El tema es que, bueno, muchas veces en algunos ámbitos cuesta esa mirada, que es mucho más flexible, que es mucho más compleja, ¿sí? Teniendo que tal vez dejar de lado algunas concepciones con las cuales nos hemos criado durante centurias, claro. ¿sí? Es decir, en otra época Florencia Peña hubiera sido quemada en la hoguera, como por mucho menos, claro. ¿sí? Y no hace mucho, tal vez hubiera sido mucho más unánime llamarle puta, ramera o lo que fuera, ¿no es cierto?, ante una denuncia, aunque sea falsa, de este tipo. Entonces, yo creo que sí vamos hacia una humanidad mucho más diversa y no violenta y solidaria, ¿sí? Y no discriminatoria. Ahora, sí hay una reacción bastante fuerte que se expresa cada vez más groseramente, porque yo creo que realmente esas resistencias que hay, sea por formación, sea por afinidad ideológica, política, hasta religiosa muchas veces, impiden dar un paso al costado y reflexionar críticamente. Entonces, sea por lo que fuera, hay una reacción muy violenta y muy agresiva. Entonces, esas groserías aparecen como más marcadas, pero no nos tenemos que olvidar de que hemos tenido momentos en nuestra historia, ¿no es cierto?, donde la reacción nos ha llevado a épocas muy oscuras, ¿sí?, de nuestra historia. Entonces, cada vez que se ha avanzado, también muchas veces se ha retrocedido. Bueno, esperemos que esta vez solo avancemos, pero también aparecen estos indicadores que bueno, se los ve como aislados, pero que también dan referencia a cierto descontento, cierto malestar general. Entonces, por ahí estamos un poco decaídos o deprimidas por la situación de encierro que nos generan las medidas de prevención frente a la pandemia y demás, y entonces aparecen resentimientos que uno no sabe de dónde sale y se terminan pegando, ¿no es cierto?, a estas actitudes, ¿sí?, que se animan a maltratar a otros, ¿sí? Entonces, eso es lo peligroso porque el nihilismo, el escepticismo que a veces se impone y el fanatismo, ¿sí?, de la irracionalidad, son peligros de los cuales la humanidad todavía no está a salvo, como no está a salvo de los peligros de una tercera guerra mundial, porque el armamentismo nuclear continúa, como no está a salvo de la aniquilación del hombre por el hombre, o de los hombres de las mujeres, y también las diversidades, porque digo, la esclavitud sigue vigente en todo el mundo, siendo la trata de personas el segundo o el tercer negocio criminal más lucrativo del mundo, seguido solo, o sea, por detrás solamente de la venta de armas. Entonces digo, todo esto es un contexto que no lo podemos soslayar. Claro. Como tampoco podemos soslayar lo que nos pasa a nivel personal, a nivel individual, a cada uno, cada una, donde muchas veces la no conformidad, la no satisfacción, la contradicción que se registra entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, nos produce violencia, ¿sí? O el no ver a la otra persona que tenemos al lado, con la que estamos conviviendo, como un ser humano, como una ser humana, un ser humano, con
su intencionalidad y sus propias características, y no como a nosotros nos gustaría que fuera, muchas veces nos genera ese reflejo, ese espejo de intolerancia que vemos en estos personajes. Entonces, digo, hay que tener mucho cuidado y hay que ponerle una cuota de intencionalidad, una cuota de voluntad a la reflexión y a la conducta, para poder unificar eso que pensamos, sentimos y que se corresponda con lo que hacemos, tratando a los demás, a las demás, como quisiéramos ser tratados, tratadas, tratadas. Claro. Que, bueno, la verdad es que este concepto que estás enunciando, que estás transmitiendo, que estás compartiendo, ¿no? Donde tratar al otro como nos gustaría ser tratado es quizás la síntesis de lo que tiene que ver con la igualdad, lo que tiene que ver con que el otro no es igual que uno y uno no es igual que el otro, y en esas diferencias debemos convivir y debemos tolerarnos. Y me hacías pensar un poquito en la cuestión de la ilimitación. Vos hablabas de la irracionalidad, ¿no? Este pensamiento irracional, la violencia siempre es patrimonio de la irracionalidad. Y sea esto en una situación personal, en situaciones de orden cotidiano, como puede ser en la familia, en el trabajo, cuando adquiere rango institucional, porque se presenta en personas que representan niveles de poder, lugares de poder, esto se complica mucho más. Por eso la irracionalidad, tanto aquellas personales más invisibles, podríamos decir, o estas que adquirieron la visibilidad como es que un diputado maltrate a una mujer como lo hizo, necesita un límite. El límite es el gran ordenador, es decir, es como pensar la función en el ser humano para que podamos salir del caos que sería la vida de hacer lo que cada cual quiere. El límite nos ordena. La ley se establece, la ley del padre establece el límite que posibilita la organización de la vida de esos chicos, de los niños, y así vamos creciendo. Por lo tanto, esa ausencia de límites que por allí vemos en situaciones así, digo, más personalizadas, más del ámbito de lo familiar o aquello que sucede con personas conocidas, hay un déficit del límite, y ese límite, si está faltando, tiene que llegar. ¿Cómo apreciás vos, Bernardita, en tu recorrido, en tus gestiones públicas y también en tu función de trabajar cotidianamente con este sufrimiento, los límites que establece la cultura, la sociedad, no están siendo eficaces? ¿Están siendo más eficaces que antes? ¿Están faltando más límites? Límites a la irracionalidad, insisto, límites a esa locura de hacer lo que el otro sea como uno quiere. ¿Qué apreciás? Yo creo que estamos en una gran crisis de la humanidad, y yo sinceramente creo que estamos a punto, que ese a punto no sabemos si nos va a llevar unos meses, un año o 10.000 de vuelta, para pegar un salto cualitativo, uh-huh, donde esas concepciones, ¿sí?, sean realmente revisadas en su complejidad, porque estos conceptos, ¿no es cierto?, del límite, de regla, de la ley, del padre, son justamente conceptos que vienen de esa sociedad patriarcal. Ajá. Y si vos revisás cada término, sí, vas a comprender por qué lo digo, y una sociedad que ya no existe. Entonces, no existe más la familia tal como la hemos conocido todas y todes, una mamá, un papá, los hijos, y el que manda es el papá, la ley es el papá, el patriarca, porque tampoco era tan racional
como se pretendía, aunque se lo llenara de fundamentos racionales, claro. porque la opresión existía y existe todavía, y porque ha entrado en crisis, por ejemplo, una de las instituciones, que es la familia, es que también aparece como desnaturalizándose todas las formas de violencia que ocurren en ella. ¿Sí? Claro. Los abusos sexuales infantiles, los infanticidios, millones de cosas que, se ha tratado de reemplazar por leyes estatales, otra institución del patriarcado también, ¿sí? Se ha intentado reemplazar, entonces, ya que la familia no puede tener límites, entonces el Estado la reemplaza tratando de dar respuestas a esas situaciones de conflicto, de violencia, de anarquía, desde otro punto de vista, ¿no es cierto?, que se empiezan a presentar en relación al sistema que había sido hegemónico hasta hace muy poquito. El tema es que tampoco está dando suficiente respuesta, ¿sí?, ese reemplazo de la ley, del orden, del pater, de la patria, ¿sí? Como tampoco lo están dando las religiones. Entonces, están en crisis todas las instituciones, toda una cultura que se había apoyado y ha generado, además de las teorías psicoanalistas, millones, ríos de tinta, ¿no es cierto?, de distintas filosofías que de alguna manera trataban de morigerar como las consecuencias, para que lo entendamos así, voy a hacer una analogía, como los daños colaterales, ¿sí?, del sistema. Ahora, llegó un momento que ya no se puede más. Entonces, a mí me parece que esta humanidad ya le quedan chicas las ropas, que son esas instituciones que hemos creado alguna vez, y que mal, bien, habrán sufrido más algunos, otros, y demás, qué sé yo, pero es la sociedad que supimos construir. Hoy en día ya nos quedan chicas, y yo creo que por eso, cual increíble Hulk, y con toda la crisis y con todo el dolor que se nos suscita, ese sufrimiento que decís, de todos modos, creo que como humanidad nuestra intencionalidad se va a abrir paso y va a lograr dar mejores respuestas y construir formas de relación con el mundo, con una misma, uno mismo, una misma, y con el otro, otra, mejores de las que hemos tenido hasta ahora. ¿Qué nacimiento? ¿Qué nacimiento estás augurando? ¿Qué esto por emerger, esto por fluir, por salir a la luz, está allí como algo que no va a tener las mismas condiciones de lo que han sido los nacimientos anteriores? Totalmente. Es como auspicioso, ¿no? Sí, y hay que apoyarse también en todos los antecedentes históricos que hemos tenido, de aquellas alternativas que no han podido convertirse en direcciones más alentadoras y más felices para la humanidad. Claro. No es que nunca tuvimos posibilidades. Sí, hemos tenido posibilidades y lamentablemente se ha perdido en la contienda porque ha terminado prevaleciendo la violencia en todos los casos. Entonces, sea que hablemos de la colonización de América, sobre los pueblos originarios, sea que hablemos sobre el genocidio, epistemicidio que hicieron con las quemas de brujas en Europa, sea, que las brujas eran realmente mujeres sabias, alquimistas, parteras, agricultoras y demás, que tenían un saber de transmisión oral, y que tenían un poder importante, ¿no es cierto?, en esos momentos. Y sin embargo, yo creo que la violencia siempre ha detenido la historia, al contrario de lo que dicen los marxistas, ¿sí? Uh-huh. La violencia siempre ha operado deteniendo o retrasando la historia, porque imagínate que otra hubiera sido esta Via Yala, esta América o como se llamare, si otro hubiera sido el encuentro. Claro. Si realmente se hubiera si hubiera pregonado, se hubiera fortalecido la idea de poder compartir, de poder intercambiar,
distintas visiones culturales, distintas visiones epistémicas, en lugar de ese afán conquistador, colonizador, opresivo del europeo de convertirse en la primer potencia. Qué distinto hubiera sido si después de la Segunda Guerra Mundial y la firma de los derechos universales y demás, realmente hubiera habido una comunidad internacional y no unas nuevas potencias y una guerra fría que nos llevó 30 años. Y que una vez que tiraron abajo el muro de Berlín, qué distinto hubiera sido que también Estados Unidos hubiera apostado por el desarme, como tantas otras potencias, y haber realmente avanzado en otros proyectos más interesantes, ¿sí? Aún compitiendo, la conquista del espacio, qué sé yo, otras cosas, pero no, han seguido sosteniendo primacía de sostener, acumular y ejercer el poder a través de la violencia. Entonces, todo eso, nada, son costos que tenemos esta generación que estamos aquí, nos toca esta nueva crisis, que bueno, ojalá salgamos airosas, y si no lo harán las generaciones futuras. Pero quienes nos toca actuar, está bueno que hagamos un aporte para que sea lo más interesante. Sí, y que cortemos el tiempo, ¿no? Que no nos lleve tanto tiempo más la emergencia de esta nueva forma de intercambio entre los humanos, entre las personas, y que, por supuesto, lo que predomine sea lo pacífico, ¿no? La paz en uno y la paz con el otro. Bernardita, es para seguir hablando y siempre me encanta esta profundidad, este vuelo que nos das en el sentido de la intelectualidad, de la comprensión de las cosas cotidianas que tienen estos atravesamientos que lo pudiste distinguir muy bien y que nos ayudás a revisar nuestros comportamientos, ¿no? Esto que hablaste de este equilibrio entre el pensar, el sentir y el hacer. Bueno, cuando estas condiciones en la vida, en lo humano está presente, la convivencia es seguramente distinta, lo sabemos, y cuando se extiende a escala así intercontinental, a nivel planetario, seguramente podemos pensar en ese mundo que soñamos, ¿no? Que creemos que el hecho de que no lo hayamos podido alcanzar todavía no quiere decir que no debamos seguir por ese camino para vivir en paz entre nosotros. Bernardita, te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado para hacernos comprender, ayudarnos a entender tus pensamientos, que comparto plenamente. Bueno, muchas gracias a vos, Mario, y vuelvo a rescatar aquello que dijiste, ¿no es cierto?, esa regla de oro de tratar a los demás, a las demás como quisiéramos ser tratadas. Esa regla de oro está en todas las filosofías de todo el mundo, de todas las épocas, en todas las religiones. Y yo no sé por qué tan fácil la dejamos de lado a la hora de actuar en este mundo, porque sinceramente es una máxima que deberíamos tenerla, pegada en todas las heladeras, en todos los espejos, en la frente, sí, no sé, un tatuaje. En los corazones falta ese tatuaje, claro, exactamente. En el corazón tiene que estar, ¿no? Exactamente, tal cual. Bueno, un abrazo enorme, un gustazo compartir contigo y hasta cualquier otro día. Buenas noches, Bernardita. Cómo no, muchas gracias, Mario, un abrazo fuerte. 2 cafés para 3. Todos los miércoles de 22 a 24. 2 cafés para 3. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. 2 cafés para 3.